hablar del ser personal. En el término ser personal, lo que está mostrando es cuál es la estructura del ser de lo que llamamos humano, y esa estructura, el ser de lo que llamamos humano u ontología, término filosófico, es el convertirse, el intento de devenir persona. Por eso hablamos de ser personal. Y comentábamos las características de ese devenir ser persona en la relación con los otros. Enumeramos las características, al mismo tiempo hicimos la contracara, la contrapartida, que era ver y tratar al otro como un objeto. En términos de desarrollo, en términos de perfeccionamiento, en términos de crecimiento como ser personal, que es lo que cada uno de nosotros estructuralmente tiene inserto, permítanme la figura, en su ADN como personalidad, las actitudes o los comportamientos no son equivalentes. Diríamos que como comportamiento positivo y bajo la figura modélica del encuentro con los demás, va a aparecer el trato personal. Como figura negativa, cuando digo figura negativa, ¿esto en qué se traduce o en qué se traduciría? No se va a traducir en un no crecimiento biológico, fisiológico del ser humano. Los seres humanos tenemos una dimensión, creo haberlo contado en su momento. Perdón, hay micrófono abierto. Ahí. Pero te quedas ahí, lo siento. ¿Se entiende? Ahora sí retomamos, estaba el micrófono abierto. Les decía, ¿en qué se traduce? No en un no crecimiento biológico fisiológico. Los seres humanos tenemos, como las demás criaturas, o casi el resto de las criaturas, una vida o una estructura biológica o fisiológica, que es igual para todos, lo mismo en un ser humano como en un perro. Crece, si se alimenta se desarrolla, se reproduce o no, envejece y muere. Esto desde el punto de vista biológico. No hay manera de que, si no se dan los factores que la biología requiere para el desarrollo y el sostenimiento de ese cuerpo humano o animal, esto culmina con la muerte. Pero en los seres humanos no se trata de esto. Lo importante para el ser humano no es el crecimiento madurativo en altura, en contextura, el paso de los años. El crecimiento del ser humano tiene que ver o se mide en cantidades de desarrollo personal, y este desarrollo personal no puede darse bajo ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, si no es mediando un encuentro con los demás. Y en ese encuentro con los demás, diferentes actitudes con diferentes niveles que nos permiten llegar a la culminación del desarrollo, el mío y del otro. Y hay una gama amplia, como habíamos señalado, que iban desde una actitud básica o mínimo de mi sí, como decía Luypen, a la existencia del otro, que nosotros denominamos técnicamente respeto. Es una actitud mínima de base, pero es importantísima. Es el mínimo, el denominador común que necesitan o que necesita una sociedad o una comunidad para subsistir. Sin este mínimo, sin esta actitud mínima de base, una sociedad y sus integrantes tienen un enorme problema, no solo en desenvolverse, en desarrollarse, sino en funcionar armónicamente como tal. Hasta una actitud de máxima, el máximo de mi sí a mi semejante, que nosotros habíamos
definido, denominado, y que vamos a dentro de poco, en una o dos clases, a desarrollar con profundidad desde el ángulo sociológico para ya meternos en el derecho, previo a este paso, habíamos denominado como diálogo en su máxima expresión u amor. Por lo tanto, dependiendo de la calidad de los encuentros de cada uno de los otros y de los otros, en esta reciprocidad que se tiene que dar a partir del esquema de apelación-respuesta, es que podemos devenir en mayor o menor medida personas. Y si el trato no es personal y es un trato objetivante u objetivo, que se puede dar de dos maneras. Puede haber un vínculo que lleve al conflicto, al daño recíproco, que sería una manera de actuar en forma objetivante, pero también podría hacerlo en una sola dirección. Por ejemplo, podría ser una estructura de poder que agreda, dañe a sus participantes. En este caso, el trato objetivante vendría en una sola dirección, pero también sería suficiente para impedir u obstaculizar el desarrollo de cada uno de nosotros. Para esta ayuda, para ayudarnos a esto, una herramienta indispensable, habíamos dicho, era el derecho. Dentro del ámbito de los encuentros, el modélico, como contamos en la clase anterior, y lo habrán leído ustedes, dice Lainel Tralgo, el encuentro modélico es el que él grafica con la parábola del samaritano. Nosotros, yo quería remarcar esto, porque además es constante como punto de partida honesto e intelectualmente válido para cualquier investigación. Dijimos ya en reiteradas oportunidades que, y hoy lo vamos a ver porque es importante, nuestro punto de partida siempre es un punto de partida que tiene que ver con lo religioso. Un punto de partida que aboga por una creencia en un origen de todo lo existente y de todo lo creado, religioso, si se quiere, Dios en estos términos, o si se quiere en absoluto. E independientemente de los nombres que le pongamos, compartimos nosotros una lectura del mundo que comparten muchas culturas. En última instancia, tal vez los que creamos, las culturas que hayan creído en el origen del mundo como el origen deveniendo de un ser divino, hayan coincidido, tal vez en lo que no coinciden y no coincidamos hoy, y no es una coincidencia muy, muy difícil de lograr, es que le pongamos o le ponemos o le hemos puesto un nombre diferente a quien entendemos como absoluto. Pero si se ve en el fondo, entonces sería solamente una cuestión de detalle. En función de esto, de esta propuesta que tiene como sustento una lectura religiosa, es que podemos decir, desde el punto del encuentro interhumano y con Buber, un pensador religioso, que el encuentro fundamental, el encuentro más importante, es con Dios. El segundo encuentro más importante es con los otros, pero los pensadores religiosos, y en este caso la cultura semita y la cultura cristiana son coincidentes, nos indican que el encuentro con Dios solo es posible a partir del encuentro con las criaturas que éste ha generado. Es decir, dice Buber, todo encuentro necesariamente con Dios se produce en la medida en que nos encontremos o tengamos ciertas actitudes de respeto, reverencia, colaboración y solidaridad con el entorno. Dios estaría presente en todas sus manifestaciones y precisamente el estar presente en todas sus manifestaciones implicaría que el paso directo para el vínculo con Dios no es el paso individualista, no es el paso religioso de la protesta o de la reforma protestante, esa individualidad que se supone
se contacta con Dios de una manera abstracta a través de la fe o de la oración. El vínculo concreto que en Dios es a partir del encuentro con los demás. Por eso el Nuevo Testamento, y cierro acá esta reflexión religioso-filosófica, pero que me parece también importante ponerla que la pongamos en consideración, por lo que acabo de decir recién. Por eso en el Nuevo Testamento también, y desde el punto cristiano, se hace una misma referencia. Cuando en el relato o en la narrativa del juicio final, el escriturista dice que las personas se presentan ante Dios, entre ellos, ¿se acuerdan los que habían participado en la parábola del samaritano, el escriba, lo que sería el abogado en esa cultura, los doctores de la ley, y pretenden compartir lo que promete toda lectura religiosa, que es una vida en el más allá, junto a Dios, y son rechazados. Y entonces a la pregunta, ¿por qué nos rechazás? Pongamos lo que fuese así, coloquialmente hablando, imaginémoslo, sí, cumplí con todos los ritos, cumplí con todas las formalidades, fui a los templos, fui a misa, recé, me arrodillé, oré, hice todo esto y no puedo ingresar al reino de los cielos. Entonces, la respuesta inigualable de Dios es la siguiente: y no te conocía, no te vi, no te me presentaste. Entonces Dios le dice, sí que me presenté, y me presenté constantemente ante vos, ante ustedes, y me rechazaste. Cada vez que te contactaste con el huérfano, con el hambriento, con el desempleado, con la mujer golpeada, con el niño en la calle, con el necesitado, todas esas veces estaba yo presente y me desconociste, me negaste o simplemente me ignoraste. La fuerza que tiene este relato también tiene que ver con lo que nosotros consideramos el encuentro interhumano. No puede desgajarse el encuentro interhumano de este encuentro religioso o con Dios, y que solo se puede producir a partir de los otros. Por eso, y cierro esta idea, yo les hablé, y ahora puede entenderse mucho, te puedo entender mejor tal vez, les hablé muchas veces de lo que implicaba la fetichización que se da en todos los planos y en todos los niveles, que es convertir aquello que es meramente un medio en un fin. En este caso, como dice Buber, hay un eclipse de Dios por una fetichización del mismo, que ha convertido un símbolo o un objeto que lo representa en su razón de ser, olvidando que esto es simplemente una referencia. Este es uno de los graves problemas que soportan algunas culturas religiosas como la nuestra en la actualidad. Bien, entonces, encuentro modélico, como dijimos, samaritano, luego pasamos al trato al otro como objeto, y ahora voy a agregar esto, voy a hacer una diferenciación que no hicimos cuando hablábamos de la in el tralgo, que las formas que vimos como trato objetivante, que eran instrumento, obstáculo, nada o nadie, que le habíamos denominado después indiferencia, se pueden denominar como formas conflictivas. La in el tralgo las denomina modos conflictivos de trato objetivante. Conflictivo, ¿por qué? Porque necesariamente implican un daño, una agresión, ya sea directa o indirecta. Uno puede agredir a otro de manera directa o puede agredir a otro de manera indirecta. Por ejemplo, lo habíamos graficado con el caso de la violencia simbólica y otras formas de acoso
muy graves como son el bullying, como son la discriminación, eh, una enorme cantidad de comportamientos que se pueden tener hacia el otro, aun cuando no se ejerce una violencia directa sobre este. Al lado de estas dice Lain Entralgo una enumeración muy breve y una ideita de cada una de ellas, concepto de cada una de ellas, pero me parece que es importante. Él habla de los modos dilectivos de cosificación. Hay formas dilectivas de cosificación. La palabra dilectiva es contraria a conflictiva. Dilectiva, ¿por qué? Porque no hay un daño, una agresión, una instrumentalización que niegue al otro como persona y lo convierta en cosa. Cuando veamos ahora los ejemplos que da Lain Entralgo, y si cualquiera de ustedes lo ha experimentado, un ejemplo todos lo hemos pasado, y algún otro también, van a ver que hay... ¿Qué quiere decir dilectiva? Que yo de alguna manera trato de incidir en la vida del otro, en el crecimiento del otro, en la psiquis del otro. Pero para hacer esto tengo que separar ciertos sectores de la realidad personal y trabajar sobre ellos. Veamos los ejemplos. El primero es la educación. No hay ningún lugar a dudas que en la educación yo tengo que separar ciertos datos, ciertos rasgos de ese ser personal que es el educando. No hay ningún vínculo educativo que pueda considerarse de persona a persona, porque esto sería imposible. No habría educación, que tiene que ser general y para muchos, sino personal o interpersonal, lo que también sería en términos operativos prácticamente imposible. Pero yo quiero favorecer al educando, pero para favorecer al educando tengo que trabajar o separar una parte de su propia realidad personal. Y esa parte que separo es la que trabajo para que el educando crezca y se desarrolle. La educación suele tener momentos o contener elementos que podríamos denominar de objetivación dilectiva. No hay un intento de dañar a la persona que intento formar, pero sí tengo que separar una porción de su propia realidad personal para trabajar sobre ella. Por poner un ejemplo, se me ocurre alguien que está entrenando o está ayudándole a otro a mejorar en una disciplina deportiva. Trabaja exclusivamente sobre ese sector. Separa cierta dimensión de la persona e intenta mejorarla, pero al hacerlo deja fuera un montón de facetas y no podría ser de otra manera, porque eso es el ser personal. La otra es la terapia, es la actividad terapéutica. La actividad terapéutica también, el terapeuta trabaja, separa cierto sector de la realidad de esa persona que tiene que ver con lo psíquico, con lo moral, lo separa y interviene, trata de modelar, de modificar, de convertir para superar las problemáticas que tiene que superar cualquier persona, cualquier sujeto que se somete a una terapia. Pero solo trabaja con una dimensión, solo puede trabajar con una dimensión, pero esta dimensión se llama dilectiva, ¿por qué? Porque no se pretende eliminar, anular, dañar o invisibilizar al otro. Al contrario, lo que se pretende, el terapeuta pretende, es el crecimiento personal, el desarrollo personal de este sujeto, superando cuestiones que por nuestra propia finitud, debilidad y vulnerabilidad, todos los seres humanos tenemos o soportamos, lo que no significa que todos los seres humanos tratemos de resolver esto mediante la terapia, pero que sí, de alguna u otra forma, por nuestra debilidad, vulnerabilidad, insisto, finitud y posibilidad de error y de errores, sí la requeriría. Esto es entonces lo que quería incorporar en el caso de las formas de objetivación.
Después vimos, entonces completamos cosificación con los 3 modos: obstáculo, instrumento, y nada o nadie, o la indiferencia. Y ejemplos que ustedes podrán encontrar, hay muchísimos ejemplos constantes y cotidianos, pero precisamente esa es la lucha del derecho. Y que el núcleo, para cerrar esta idea preliminar, que el núcleo, la clave en la cosificación es la conciencia de posesión, dice Héctor, en el trabajo. Dice, el dato es la conciencia de posesión. En el vínculo intersubjetivo en el que va a aparecer la cosificación, yo me considero propietario del otro. Me considero con derecho a poseer al otro, y en consecuencia, si poseo al otro, lo convierto en un objeto mío de mí. Fíjense que van al mismo tiempo de que la modernidad requiere como modo de desarrollo la acumulación de bienes y de objetos. Esto es lo que va a dar origen o va a permitir la aparición del capital. Es tener, acumular, sumar una tasa, 2 tasas, 3 tasas, 20 tasas. La idea, el objetivo es tener 80 tasas, luego 150 tasas, luego 300 tasas, acumular y así sucesivamente, puede ser tasa, objeto, lo que fuera. Esto también es lo que se va a dar en el plano de lo personal, acumular personas o tener personas como si se tratase de objetos. Por ejemplo, si las personas son el nexo para obtener capital, entonces yo tengo que hacer lo necesario, y se hace lo necesario, y sociedades enteras se trabajan de tal manera que se constituyen como una especie de nexo fundamental entre la ganancia y lo que quien obtiene la ganancia genera. Es la cuestión lamentablemente presente de la generación o de creación de necesidades artificiales. Si nosotros pudiéramos hacer un recuento y cuando me refiero a necesidades artificiales, no es que esté conociendo que hay situaciones en las que ni las necesidades más básicas se tienen. Por supuesto que no ignoro esto. Estoy planteando algo que se produce de manera mucho más masiva. Necesidades básicas que no se satisfacen y se reemplazan por necesidades artificiales. Estas necesidades artificiales, a través de un programa, de un proceso muy detallado, que apunta subliminalmente a la conciencia, la subjetividad del sujeto, hace que en los sujetos estas necesidades artificiales se conviertan en necesidades básicas con todo lo que se conlleva. Cuando algo se convierte artificial, se convierte en básico, uno despliega todos los medios y posibilidades que tiene para acceder a ello, incluso aún cuando no los tenga. Pero es tan fuerte el impacto, es tan fuerte la presión, que se nos dice esto se necesita. Diría, por ejemplo, ¿qué necesitamos? ¿Qué haría un hábil marketinero en una sociedad como la nuestra para obtener una tasa de ganancia que involucre a miles o millones de personas? Y convencer que los seres personales necesitan, y ustedes podrán ponerle la cantidad de necesidades artificiales o de cosas artificiosas, porque además lo artificial deviene no simplemente en que es algo nuevo, sino lo artificial deviene en que me hicieron creer que necesitaba
un reloj de X sí, cantidad de elementos o de funciones. Y a ese mismo reloj se le agregó una función más. Entonces la presión es tan fuerte que me termino convenciendo que esa función más, que en el fondo muchas veces suele ser irrelevante, anula todo lo que tenía el reloj anterior, por lo cual es una cuestión de vida y muerte reemplazarlo, tener otro reloj que cumpla no 15 funciones, sino 16 funciones. Y esto, cerrando esta idea, ¿en qué va a derivar? Porque esto puede verse como algo sin trascendencia, pero lamentablemente tiene muchísima trascendencia. El problema es cuando no se puede acceder a esas necesidades artificiales. Las necesidades básicas, incluso en algunas circunstancias, quien las padece, eh, eh, que quedan entrecomilladas o en suspenso. Y la presión que hace, la frustración. La frustración permanentemente se generan elementos más sofisticados, entre comillas, pero esto tiene un valor, porque cualquier necesidad artificial vale o se hace para generar una tasa de ganancia. La presión que para ser un ser personal necesito tener una escoba que sea automática, que vuele, baje, se pille, se guarde sola, cambie los palos, es tanto, es un ejemplo inventado, puede ser delirante o no tanto, se torna imprescindible. Y si no la puedo obtener, ahí viene la frustración. Y como todos ustedes saben o pueden intuir, la frustración suele ser, no quiero emitir un juicio que implique ser un juicio de causalidad final o inmediata, pero la frustración en los seres humanos suele ser un caldo muy importante para la aparición de actitudes que después pueden convertirse o llevan necesariamente a la violencia. Bien, vamos entonces ahora a pasar a ya que, y en esto tenemos que ver, podemos utilizar los ingredientes que hemos visto de persona, objeto, cosificación, etcétera, y recuperar un problema muy grave. Decía, ¿cómo se supera la cosificación con el derecho? Es un intento, es un proyecto de descosificación. Pero la cosa no es tan sencilla como parece. Y rápidamente la realidad indica que no es sencilla. El derecho como propuesta tiene algunos obstáculos. El ser humano que va a elaborar este proyecto de descodificación puede tener algunos problemas al momento de hacerlo. Y estos problemas son graves. ¿Por qué son graves? ¿Por qué algo es grave? Tal vez algo es grave probablemente por el daño, por lo que no puede alcanzarse, pero la gravedad también suma en un 50 y 50 el que no nos damos cuenta de por qué no podemos llegar a conseguirlo. Repito y rebobino la idea, porque me parece interesante para todas las cuestiones humanas. Los problemas son graves. ¿Por qué son graves? Tal vez por el daño que produzcan. Tal vez porque no puedan resolverse, pero un porcentaje muy alto de esa gravedad es que no sabemos, no nos damos cuenta de por qué no alcanzamos los objetivos que buscamos. Ahí está la cuestión. Eso va a ser lo más difícil, es lo más difícil de desmontar. ¿Qué es lo que hace que con toda la intención, pero sin darme cuenta, el producto con el que trabajo, intento resolver algo, no lo consigue, o lo hace muy escasamente, o lo hace a medias?
y no lo entiendo, no lo veo, no me doy cuenta. Bueno, ahí es donde van a aparecer los temas que vamos a tratar ahora. Intentar superar esos déficits. Y los déficits tienen que ver con el conocimiento. Volvemos o vuelve todo a girar alrededor del conocimiento. Problemas que tenemos al conocer. Lo fundamental es conocer. Ligado al conocimiento viene la creencia. Y ligado al conocimiento y la creencia viene la manera de operar en la realidad. Porque conocimiento, creencia, operar la realidad implica superar problemas. Y esto es desde el primer día de nuestra estadía en la humanidad hasta el último. Y es constante y es permanente. Pero lo frecuente es errar, el error en el conocimiento. ¿Y qué tipo de errores se pueden producir en el conocimiento? Y generalmente lo que nosotros llamamos sesgos, conocimiento sesgado. Un conocimiento sesgado es un conocimiento débil, incompleto, parcial, equivocado, o con una directriz o con un proyecto camino mal hecho. Pero, como decía hoy, los sesgos en el conocimiento son difíciles de percibir. Y los seres humanos nos hemos pasado en cultura y durante años y a veces hasta por siglos, nos hemos mantenido en sesgos y en conocimiento que nos impedían ver cuestiones elementales. Por ejemplo, aunque esto sea poco remanido, como es un ejemplo muy fuerte, no puede dejar de mencionarse, después buscaremos otros. Los hay en todos los planos de la realidad del ser humano, en todos los ámbitos de la realidad del ser humano. El ejemplo de la esclavitud. La sociedad que conocía, que investigaba, que crecía, que creía, demoró siglos, enormidad de tiempo en percibir este problema. Y era porque era un conocimiento sesgado de la realidad. Aun cuando hoy tengamos una noción más clara de lo que significa la esclavitud, esto no, ya lo decía creo que en la clase anterior, esto no quiere decir que le hemos vencido, no, ni por cerca. Pero al menos hemos generado algún adelanto al darnos cuenta que este tipo de comportamiento en conciencia no podía considerarse moral. El problema que tenemos o que tiene la sociedad occidental, que tenemos nosotros como occidentales, que tiene nuestra cultura, si se trata de un conocimiento equivocado o erróneo, es el denominado pensamiento androcéntrico. ¿Saben ustedes qué es el pensamiento androcéntrico? Toda la cultura occidental, desde la previo al movimiento filosófico, desde el movimiento filosófico para acá, incluido los griegos, etcétera, etcétera, hasta nuestro siglo, está impregnado de pensamiento androcéntrico. El pensamiento androcéntrico comienza como discurso con Anaximandro, con uno de los filósofos griegos, Anaximandro, cuando Anaximandro dice lo siguiente, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, habría que traducirlo, este punto de partida del pensamiento o sesgo androcéntrico, hay que traducirlo. Cuando Anaximandro dice que el hombre es el punto de partida o es la medida de todas las cosas, está hablando del hombre, de una de las dos referencias binarias cuando se habla de hombre, la palabra hombre, y está haciendo referencia al griego y al varón. El primer dictado o el primer icono de pensamiento androcéntrico en la cultura occidental es Anaximandro.
el varón es la medida de todas las cosas. A partir de allí, esto es androcéntrico. El varón es la referencia. ¿Mm? Quiero un ejemplo, si se quiere, más actual, a un poco snob, de los miles que hay de una cultura como la nuestra, en donde el varón sigue siendo un altísimo porcentaje, no digo 100%, podría decir 95% referencia, y un 5% logrado a fuerza de terribles luchas e intentos de, lo vamos a ver resumidamente, de quebrar el paradigma del conocimiento moderno por parte de la filosofía feminista. Decía, uno de los ejemplos más claros es, aunque al lado del otro parezca trivial, es el uso del cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad está pensado para el varón. Anatómicamente está pensado para el varón. Nunca se pensó en la mujer. Tal vez porque en algún momento ni siquiera se suponía que la mujer podía manejar, o si podía manejar tenía que tener autorización de, de su pareja, no sé el término pareja, marido o esposo en ese momento, pero estaba pensado, estaba en referencia al cuerpo del varón. Esto que no parece relevante es, si se quiere, entrecomilladamente, de la misma gravedad que la frase icónica de Anaximandro. Son estos sujetos de referencia. Este conocimiento, si quieren otro ejemplo, el que en algún momento nosotros mencionamos, donde el varón es referencia, por supuesto, sobre la mujer. El que pone todo el peso sobre esto es Aristóteles, y en la Edad Media a quienes admiraban a Aristóteles y seguían a Aristóteles, entre otros los padres de la Iglesia, entre ellos puntualmente Santo Tomás de Aquino, sigue la referencia de este conocimiento sesgado, y Aristóteles y Santo Tomás de Aquino dicen que lo importante, lo relevante es el todo, no la parte, o la referencia o la relación es como lo imperfecto se subsume bajo lo perfecto. Y el ejemplo que da Aristóteles es así como el esclavo está subsumido al amo, así la mujer está subsumida al varón. Ya estamos en el medioevo, llega la modernidad, aparece la modernidad, y este conocimiento sesgado, androcéntrico, se mantiene irreductivo. Ahora vamos a ver en qué consiste esto. ¿Y cuál es qué impronta tiene la modernidad respecto de este conocimiento? Y aparece, los modernos son básicos. Ellos analizan la realidad, la diseccionan y la dividen en dos partes. Por eso el pensamiento moderno se considera como pensamiento binario o dicotómico. Dicotomía, dos. Fracturan la realidad. Lo que hace la modernidad es fracturar la realidad, que hasta ese momento había sido una unidad. Probablemente fracturar la realidad o biveccionar la realidad, si se trata de investigarla, si se trata de una metodología que pretende investigar aquello que se está tratando de conocer, sea conducente, no sea negativa por sí misma, sea adecuada. La cuestión es que los modernos hicieron la primera parte, biveccionaron la realidad para conocerla, la estudiaron analíticamente, pero se olvidaron de volver a unirla. Aquello era la unidad. Podemos usar la imagen de la que usamos en la corporeidad, ¿no? La unidad. Esa unidad yo la puedo estudiar separándola, y ahí aparece la dualidad, cuerpo y alma, para estudiarlo, pero después tengo que volverlas a unir. Si yo no las vuelvo a unir, esa dualidad se convierte en dualismo y la unidad desaparece. Tengo que volver a unirlo. Bueno,
Por eso una de las fracturas en la modernidad es la separación mente y cuerpo, entre ellas, el binarismo. Y una tabla, el conocimiento, este conocimiento modélico que empezaba en ese momento, que era el de la ciencia, para explicar la realidad, para conocer la realidad, hacen una tabla con elementos en la columna en la izquierda y en la derecha. Y ahora retomo esto de pensamiento androcéntrico. Y se ponen ciertas características en la tabla para conocer, conocemos a las personas. ¿Qué características tienen las personas? Bueno, hay ciertas características y son, por ejemplo, entre esas características tenemos la subjetividad, tenemos la sensibilidad, tenemos la singularidad y tenemos la narratividad. Opuestas a estas o completando el binarismo, a subjetividad que le contraponemos objetividad, a sensibilidad que le contraponemos, los modernos dicen, le contraponemos la racionalidad, a la singularidad que le oponemos, a la singularidad le oponemos la universalidad y a la narratividad le oponemos la abstracción. Bien, y entonces, y dicen los modernos, cuidado porque en esta tabla que está separada, lo que está del lado izquierdo tiene menos valor que lo que está del lado derecho. Esa tabla ya implica una jerarquía, una estructura de poder. ¿Y a dónde ubicamos? Si son rasgos de la condición humana, ¿ahí ubicamos a los seres humanos? Los modernos dicen no, no. Es binaria, ¿por qué? Porque en un lugar ponemos a uno y en un lugar ponemos a otro. En un lugar van los que tienen características que son menos valiosas jerárquicamente hablando y otras que son más valiosas jerárquicamente hablando. Como ustedes pueden imaginar, supongo, ya saben dónde van a ubicar, por ejemplo, la mujer. La mujer se va a ubicar a la izquierda porque lo que refiere es que la mujer tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la sensibilidad, con la singularidad y con la narratividad. Es decir, le falta, y esto es lo que tiene el varón y la mujer no tiene, objetividad. Las mujeres no pueden ser objetivas, la sensibilidad, que hasta implica una emocionalidad y una anomalía, no puede contrarrestar la racionalidad que es propia del varón. La singularidad no puede, tiene menor valor que la universalidad que propone a muchos. Y en cuanto a la narratividad, la mujer solo puede contar algo, pero no puede contarlo de manera que alcance a muchos, sino que esa narrativa implica casi como un relato persona a persona. Le falta la abstracción. Estas variables todavía siguen presentes y, por supuesto, el binarismo como forma de conocimiento de la modernidad no se ha abandonado. El que lo recupere y lo lleva casi a su máxima expresión es la ciencia. Estas problemáticas en el campo del derecho son muy fáciles de detectar. Todos estos sesgos, como no podía ser de otra manera, van a aparecer en el derecho, van a aparecer en los sistemas jurídicos, ineludiblemente. Ya hemos hecho, me parece, en algún momento, y respecto de otro tema, alguna referencia, y todavía se mantienen, en gran medida todavía se mantienen. 90 de 100 y es una ganancia, pero si lo miramos globalmente, 90 sobre 100 es muchísimo por hacer. A estos problemas de conocimiento los hemos denominado o se los denomina reduccionismos o actitud reductiva e ideología. Hay dos graves obstáculos que son, como les decía, son el reduccionismo, lo que se suele llamar el reduccionismo, y la ideología. El término ideología nosotros lo usamos, hicimos alguna referencia o mención, por lo tanto
va a ser más breve cuando estudiamos el capítulo primero de Quant, de Filosofía Social, cuando Remy Quant habla del individualismo como una actitud válida o posible ante los otros y la cataloga como ideología. ¿Qué hay en el fondo de estas dos problemáticas que están presentes, que son inseparables? No podemos, el primer dato de advertencia, no se puede eliminar la ideología ni se puede eliminar el reduccionismo. Primer dato, no se pueden eliminar. Esto no significa que tengan que infeccionar, como a veces lo hacen, todo pensamiento, propuesta, discurso, teoría. Pero para evitar esto, el trabajo es muy fuerte. Primero, descubrir o entender sobre qué se basan o en qué se apoyan. Hecho que que nos llevó a nosotros los hombres muchos siglos para darnos cuenta y hoy recién en ciernes, para después poder, si se quiere, a nivel pensamiento, generar algún antídoto, pero lamentablemente no pueden eliminarse, tienen que ver con la propia falibilidad de los seres humanos. Entonces ahora, sí, por favor, Paula o Marina, si podemos volver a abrir la placa del otro día, compartirla. Ahí está, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar a analizar ese obstáculo fundamental que hay, que está siempre latente cuando pensamos. Y podríamos decir, cuando intentamos pensar, pero en realidad el intentar pensar implicaría pasar de un nivel 1, porque hay un pensamiento en acción, ya lo saben ustedes, hay un pensamiento que hace que los seres humanos no podamos ser vistos como meros autómatas, pero además hay un pensamiento en nivel 2, que es el más complicado, el más complejo, que es el pensamiento reflexivo, y precisamente al intentar pensar o teorizar de manera reflexiva es donde aparece, se mete, se introduce siempre el reduccionismo. Punto de partida, realismo filosófico. ¿Qué les estamos contando? Una manera o un problema que tenemos al conocer. ¿Qué es lo que queremos conocer? Intentamos conocer la realidad. Es un término abstracto. Sabemos que si digo intentamos conocer lo real, nos estamos refiriendo a múltiples facetas de lo real. Puedo intentar conocer lo real que se trate de personas, que se trate del entorno, que se trate de instituciones que realizan o en las que participan las personas, cultura, que se trate de los que habitan el entorno, que no seamos seres humanos, y que se trate de entender el mundo, el origen, etc. Todo esto es un intento de conocer lo que llamamos la realidad. Y adosado esto,
va a haber una segunda cuestión o una segunda pregunta, que es si lo podemos hacer, en qué consiste lo que tenemos que conocer y de qué manera accedemos, qué metodología, qué camino, porque el conocimiento es lo que va a generar las creencias. Y en esa búsqueda de conocimiento, la creencia es adecuada si es verdadera. Todos los seres humanos necesitamos, queremos, decía Aristóteles, hay una tendencia natural a conocer, pero al conocer pretendemos que lo que conocemos o cómo lo conocemos sea verdadero, sea verdad. Hoy, esto, dicho sea de paso y contextualizando esta discusión, que no tiene nada de abstracta y muchísimo terriblemente, aunque no a los términos que uno quisiera en la práctica, hoy, entonces, lo que se trata es de detectar cuál es esto que pretende ser verdadero, sobre todo porque el término el término verdad hoy está en lisa. Hoy diría que patéticamente se pretende eliminar el término el término verdad, como si esta no importase, como si esta ya no tuviese relevancia, y solamente tuviesen relevancia los hechos contados como que viene, como se quiere, eh, y sin refuerzo o argumento alguno para reemplazar a la verdad. Y esto es muy delicado. Si perdemos el horizonte de lo verdadero, de la verdad y cómo llegamos a la verdad, y además esto también tiene que ver con nuestra propia responsabilidad. Somos nosotros quienes tenemos que responsabilizarnos y pedir y pedir de los otros verdad. Pero también para esto tenemos que saber en qué consiste y cómo llegamos. Y entiéndase esto en la discusión con las limitaciones propias de nuestra condición humana. ¿Mm? Ya dijimos en algún momento, lo vuelvo a repetir, lo volvemos a repetir, no hay ninguna, diría, no habría duda, no habría duda o dificultades en sostener que hay una verdad absoluta. Lo que sí no podemos sostener es que tengamos un acceso directo a esa verdad absoluta. Diría que si pudiésemos tener un acceso directo a la verdad absoluta, todos los problemas del género humano desaparecerían, cosa que es imposible. Pero sí hay una posibilidad de cierta aproximación que, si no nos cubrimos de estos errores que estamos contando ahora, no vamos ni siquiera a poder alcanzar ese ápice. Hoy es la era, el intento de que se convierta en una era donde la verdad ya no importa. Bien, nos apoyamos para contar esto en un modo de conocer lo real que se llama realismo filosófico. ¿Cuáles son las consignas o las premisas del realismo filosófico? Que hay un mundo real independiente del pensamiento y de la experiencia. El dato es, el mundo está, la realidad está, no depende de nosotros, no es la proyección de nuestra imaginación, ni es el resultado de nuestros pensamientos o de nuestras ideas. Este punto de vista, que tiene o ha tenido a lo largo de la historia de la filosofía muchas vertientes, se contrapone a clásicamente lo que se llama el idealismo. El realismo es una manera de entender lo que se nos presenta, y lo que se nos presenta es independiente de nosotros mismos y de nuestra experiencia o de la experiencia. ¿Mm? El que intenta conocer, dice el segundo punto, pretende que haya una correspondencia entre su pensamiento
y aquello que intenta conocer. Los latinos llamaban a esto, ahora lo explicamos, lo desarrollamos un poco, los latinos llamaban a esto adequatio rei intellectus, es decir, la adecuación entre el objeto o lo que se quería conocer y la mente o el intelecto. Tenía que haber una adecuación. ¿Cómo se da esa adecuación? ¿Qué implica que se adecue? Nosotros cuando conocemos, nos formamos de aquello que conocemos una imagen. Y esta imagen se va a conformar como descripción de lo que conocemos, dando lugar a lo que se llama concepto. Así aparecen los conceptos. ¿Qué es un concepto? A la inversa, hagamos el movimiento. Un concepto es una imagen mental que por supuesto se constituye a partir de las palabras, todo se constituye a partir de las palabras del lenguaje y que pretende ser una, en este caso, una fiel transcripción de aquello que me confronta. Por eso se suele decir, si el concepto es real o verdadero, es porque refleja todas las notas que se originan en el mismo como imagen mental al momento que yo lo confronto. Si alguien me dice pensá, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, si alguien me dice pensá en un árbol, inmediatamente, ¿qué me aparece en la cabeza? Una imagen mental de un árbol. Y en esa imagen mental de un árbol no puede faltar el tronco, las ramas y las hojas verdes. Entonces, ¿pensaste en un árbol? Bien, decime qué rasgos tiene ese concepto que como imagen te formaste en tu cabeza. Esto, por supuesto, supone que yo ya he confrontado, que he crecido y que he aprendido lo que son los colores, texturas, presupone esto. De darse por primera vez, se daría de una manera diferente, pero luego el resultado sería el mismo. Entonces, digo, tiene un tronco, que es lo que está inserto en la tierra, de color marrón, ramas más oscura y verde. Bueno, abrí los ojos, ¿qué tenés enfrente? Y tengo un árbol. Veo el árbol con el tronco, color marrón, las ramas. Si hay una adecuación entre lo que yo quiero conocer y a partir del cual formo un concepto que tiene que ver con una imagen que se me aparece y que luego coincide con lo que estoy mirando. Por eso Héctor dice, es la misma relación que se da entre el espejo y lo espejado. Cuando uno se mira frente al espejo, descubre que es uno, porque el espejo devuelve exactamente lo que nosotros sabemos o no, o lo hemos visto, como en el caso del árbol. Incluso podría participar un tercero. Mirá en el espejo, que no nos vea. ¿Quién está en el espejo? Me pongo frente al espejo, no me ve a mí y dice, y me conoce, dice, esa persona es tal. Doy fe que esa persona que aparece reflejada en el espejo es tal. Se corre el velo y aparezco porque es la figura que se ve en el espejo. ¿Cuándo se presenta el problema? Cuando lo que yo intento recuperar en el conocimiento y en la conformación de un concepto o una definición o de una imagen no coincide total o parcialmente con la realidad. Ahí entonces hay una distorsión porque lo que yo expreso como concepto, como punto de vista, no me coincide con lo que con lo que aparece en la realidad, con lo que se ve, con lo que se da en la realidad. No me coincide. Entonces, allí hay una distorsión. Y esa distorsión se va a generar ¿por qué? ¿Qué es lo que genera esa distorsión? Ahora lo vamos a ver. Intentamos recuperar una realidad que es externa
a nuestra propia reflexión. Por supuesto, estoy pensando, reflexionando sobre algo que está por fuera. Ahí está el dibujo. No veo, no alcanzo a leer la cosa en sí, que es el objeto, yo que estoy mirando el objeto y que al mismo tiempo me estoy formando un concepto, una imagen de aquello que veo. Si esa imagen, ese concepto que me formo coincide con el objeto en sí mismo, entonces ese conocimiento es verdadero. El objeto es verdadero y mi reflexión es adecuada o correcta. Un dato, quiero agregar algo importante que tiene que ver con los conceptos. Los conceptos se expresan en palabras, se construyen a partir de palabras. ¿Qué problema podría haber con los conceptos, con la conceptualización? Y el siguiente, que es pocas veces detectado, ha sido pocas veces detectado y que tiene mucha influencia en ámbitos del derecho, la política, y que los conceptos muchas veces implican la captación de un objeto, de una realidad que después se modifica o que puede cambiar. ¿Y dónde estaría el problema? El problema es que si yo formo un concepto de una determinada realidad o de un determinado objeto que después cambia o que puede llegar a cambiar y yo no percibo esto o formé el concepto pero no le puse todos los ingredientes o elementos que esa realidad tenía y no nos dimos cuenta y sostengo ese concepto y mantengo ese concepto en el tiempo. Cuando digo mantengo ese concepto en el tiempo, me refiero a años y hasta siglos. Puede ocurrir, puede ocurrir que estemos trabajando con conceptualizaciones que están equivocadas, pero que no se discuten, porque esto no se percibió, pero son conceptualizaciones, por ejemplo, que llevan más de 3 siglos, que no pueden reflejar o que no reflejarían hoy una realidad que siendo dinámica es diferente, o porque no tuve en cuenta ciertos ingredientes que tendría que haber tenido en cuenta y ese concepto incompleto me quedó como definitivo. ¿Saben dónde se ve mucho esto? En los pensadores modernos, en las teorías políticas de los pensadores modernos, que por ejemplo trabajan con conceptos que todavía no hemos abandonado, que todavía se supone tenemos que seguir aprendiendo y repitiendo, por ejemplo, Estado, que ya no resisten un análisis profundo. Porque lo que en ese momento apareció como Estado era simplemente una cuestión, una aparición contingente porque le faltaban elementos o porque luego la sociedad viró o muestra la necesidad de una nueva conceptualización, porque los conceptos actuales ya no nos sirven, no resisten, no reflejan algo que tendría que reflejar. Esto se ve clarísimo en cuestiones políticas, en teoría política, en conceptos como del Estado, manejándonos con conceptos de Estado que no han resistido el paso del tiempo. Y sin embargo, hoy todavía seguimos utilizándolos, repitiéndolos como si se tratasen de conceptos verdaderos. Se requiere una nueva reconceptualización, porque también esa reconceptualización ha implicado que la sociedad se ha dado cuenta que eso que antes consideraba importante o le habían hecho considerar como importante o decisivo el Estado de arriba hacia abajo, mando y obediencia, verticalidad y pirámide, ya no puede seguir siendo utilizado como forma de organización social. Y no es gratis, no es gratis. No es la idea de alguien o de muchos o de uno que quiere cambiar algo porque no le gusta. No, es un sistema que se resquebraja en gran parte del mundo.
sobre todo en la cultura occidental de la actualidad, porque estamos utilizando conceptos que son de hace 2 siglos y medio. El ejemplo, habría muchos para analizar, pero me parece el más claro y el que más puede tener que ver con nosotros, porque el Estado, lo político y el derecho tienen conexión, es esta cuestión. La idea de que alguien manda y otro obedece es una idea que no puede seguir manteniéndose porque no resiste y genera muchísimos problemas a nivel de convivencia en todas partes del mundo. Por supuesto, muchísimo más en continentes como el nuestro, en América Latina, y en democracias de bajísima intensidad como son aquellas de las que formamos parte. Bien, hecho esta diferenciación, seguimos entonces, partimos de un realismo filosófico. Nuestro punto de partida es este. Hay una realidad independientemente de nosotros que la debemos conocer y la conocemos y la idea que nos formamos o el concepto es verdadero si coinciden la imagen, el contenido con lo que se coteja. Vamos a la otra. Ahí pasó, ¿se ve? No, yo no la veo. Yo sigo viendo la plancha. Ah, a ver. Yo sí la veo, María. A ver, Sí. se ve. Yo no la ven. Como ¿La ven? chica. Yo no la veo. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. La que dice reflexión. Yo no, yo me quedé con esa. A ver, paso más adelante, vuelvo. Ahí, Carlos, ¿la ves? No. Si no pongo a actualizar. A ver. Sí, a ver, pone F5. Ah, sí. Sí, sí, se ve. Ah, me parece que se... A ver, acá está. Pensé que me había desconectado. Me parece que se le desconectó, María, no. No lo veo yo. Acá, Sí, ¿no? sí, ahí se desconectó. Quizás tenía algún problema de señal. Esperemos Sí, un debe poquito ser. que... Sí. Ahora no tenía Ahí, sonido. Ahí estamos. ahí te escuchamos, Carlos. Entonces vemos la segunda placa que habla de reflexión. El término reflexión viene implica volverse sobre sí mismo. Uno de los posibles significados de la expresión reflexión es volverse sobre uno mismo. Aspectos visuales, por supuesto, en el conocimiento lo fundamental o lo más importante es que se pone en juego nuestra sensibilidad. Nosotros percibimos a partir de los sentidos, pero acuérdense que es importante, el percibir a través de los sentidos no agota todas las maneras de conocer la realidad. Hay dimensiones de la realidad, esto lo contamos cuando vimos la teoría de López-Quintás, en la última clase o la anterior. Hay realidades en las que los sentidos ya no nos permiten llegar. Y entonces se pone en juego otra capacidad que tenemos los seres humanos, que es la intuición. Acuérdense siempre de esto. Aspectos visuales a través de los sentidos, aspectos mentales, el juicio de valor o concepto que tenemos de las cosas, que es el que les acabo de decir recién. Cómo vamos formando esos conceptos. El reduccionismo se produce cuando hay un desajuste entre quien observa y lo observado. En uno de los textos, no en esta placa, sino en el PowerPoint, no en el PowerPoint, perdón, sino en el otro texto que está subido como teoría este tema, dice que Héctor dice que hay ese desajuste, ¿no?, entre quien observa y lo observado, provoca lo que Max Scheler llamaba
esa notoria incompatibilidad entre ciertas teorías que intentaban reflejar lo social y el choque entre estas, y Max Scheler dice que esa discordancia entre el pensamiento y la realidad es el resultado de que diferentes teorías tienen diferentes lecturas sobre la naturaleza, la esencia y la estructura del ser humano. ¿Se acuerdan? Esto es el punto de partida de nuestra posición sobre el derecho, que todo subsistema social como el derecho se apoya, se funda, se estructura sobre la base de una determinada imagen del ser humano. Es lo que dice en esta nota Max Scheler. Esa discordancia entre teoría y realidad se debe a que manejan diferentes concepciones del ser humano, la mayoría de los casos incorrectas. Por eso hay tanto desacople entre una teoría y la realidad. Vamos a la segunda. Por lo que viene. Ya la pasé, Carlos, no sé si... No la veo yo, espérate, a ver. A ver si puedo, porque hoy cuando intenté... Espera. Ahí está. En todo caso, si no la puedo, porque cada vez que tengo que actualizar, me saca y tengo que ingresar. Si no, la vas leyendo vos y la comentamos. La que sigue entonces dice, ¿por qué ocurre? ¿Por qué somos seres situados? Léeme la que vendría y entonces vamos a hacer una pausa acá para contarlo. Ay, sí, ahí la veo. Ver una parte de la realidad y ontologizarla. Creer que es todo lo que existe. Frena ahí, en todo caso después lo corroboramos con la placa. Volvé entonces al anterior, por favor, Paula o Marina. Ahí volví, ¿eh? En por qué ocurre, porque somos seres situados. Bien, acá está la clave. Ahora vamos a dar eh, ejemplos. Esa distorsión tiene que ver con que somos seres situados. Perdón, ¿Cuándo se Carlos, da? Sí, que te interrumpa. Más adelante hay otra placa que habla, si querés la pongo, que a dice ver. condición situada del ser humano, natural, cultural, tópica, histórica y personal. Está bien, por ahora déjala ahí. Eh, Vamos a dar el ejemplo y después entonces sí volvemos sobre eso y vemos la placa. Veamos un ejemplo, entonces, para que pueda entenderse. Mm, a veces vamos a hacer el ejemplo que dábamos en la clase, que damos cuando era clase, que daba cuando era clase presencial, cuando teníamos clases presenciales. Em, Tenemos el auditorio, los alumnos están ubicados frente a mí, estoy dando la clase y se me pide, alguien me dice, necesitaría, siendo usted profesor, que me defina lo que es un alumno, para poder a partir de esa definición de alumno trabajar con ella. Usted como es profesor está en el curso en inmejorables condiciones de definirnos qué es un alumno. Bien, si estoy parado al frente del curso, lo que veo es los rostros de ustedes que me están mirando. Los alumnos, veo sus rostros, perfecto. Vuelve al rato la persona que me pide la definición y me dice, ¿ya tiene la definición de lo que es un alumno? Sí, sí,
ya la tengo y la realidad de los alumnos es rostros o sus rostros que me están mirando al momento de dar la clase. Esto es correcto. La persona se va, pero yo empiezo a caminar por los costados. Si yo empezara a caminar por los costados del aula, ambos o uno de ellos, tendría que sumarle algo más a esa primera definición. En el caso, si estoy en el costado, sencillo. Tendría que sumarle a los alumnos también tienen un perfil. Pero si me fuera al fondo y me diese vuelta y mirara hacia adelante y hacia el frente, ¿qué vería? Digo, ah, los alumnos también tienen nuca o espalda. Conclusión, tendría que, para que esa definición de alumno sea lo más acertada posible, decir no solo que tienen rostro, que además tienen perfil y que además tienen nuca o espalda. Pero podría ocurrir que no lo hiciera por varios motivos. Imaginemos, un motivo tal vez es porque nunca voy hacia los costados y hacia el fondo y en consecuencia no me imagino que pueda ver algo más allá de lo que ustedes me ofrecen en este ejemplo ideado, ¿no? Que son los rostros. Y no me imagine que pueda haber más allá. O que considere el perfil y vuelva. Y entonces les diga, tiene un rostro y perfil, nada más. Eh, con lo cual me estoy equivocando. Esto es lo que se llama una lectura reductiva. ¿Por qué? Porque yo reduzco, en este caso, en este ejemplo, serían 3 dimensiones, su realidad a una sola. ¿Qué es lo que puedo percibir? Que seguramente no me dé cuenta en el ejemplo, después vamos a dar otros, un poquito más complejos, pero que también nos van a servir. Este nos sirve, aunque sea muy sencillo. Vamos a ver ahora un numérico. Lo que yo estoy viendo es correcto. Sí, tienen rostro, pero la definición no la hace correcta. Por eso dice ver una parte de la realidad. Sí, veo una parte, pero la ontologizo. ¿Qué significa que la ontologizo? Digo que su realidad es ser exclusivamente rostro, o si se quieren, perfil, o si se quieren solo espalda, o si se quieren solo perfil y solo rostro. Ahí está el error. En el ejemplo, en el texto, habla de una conformación numérica, una realidad que es 1, compuesto de 1, 2, 3, 4 y 5, donde yo solo veo 1 o 2 y no alcanzo o no intuyo que pueda haber 3 y 4, hasta inclusive que podría haber 5, y me quedo con 1. Ahora sí, ¿por qué se produce esto? Porque, ¿por qué pasa esto? Esto pasa permanentemente, constantemente nos pasa esto. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no lo percibimos, em, porque somos seres situados. Eh, Ahora vamos a ver ejemplos de situación, pero históricamente, ¿cómo aparece este dato que antes no se tenía en cuenta, no se consideraba? Porque todo el conocimiento, todas las formas de conocer, inclusive las de la ciencia moderna, estaban infeccionadas de reduccionismo, porque se suponía que conocer era simplemente el sujeto que conocía y aquello que tenía enfrente, el objeto o realidad que tenía enfrente de manera direccionada. Y eso que podía ver, experimentar, tocar, medir, a eso se reducía pura y exclusivamente la realidad. Y con esto labraba palabra genérica una definición pretendiendo haberlo agotado.
¿Por qué se produce? Por la situación. Y históricamente esto lo marca las filósofas o el pensamiento feminista. Varias filósofas descubren que ellos lo descubren en función de haber sido ocultadas o invisibilizadas. La lucha del feminismo y de las filósofas feministas en muchas vertientes tenía que ver con haber sido invisibilizadas. La mujer no era visible, no estaba dentro del marco que se suponía ah, era importante, lo que se llama el marco categorial. No, tenían un papel subordinado, estaban siempre por detrás del varón, no giraba la realidad alrededor de ellas, eran ocultadas, invisibilizadas, incluso perseguidas y negadas. Imagínense, no una mujer, aunque las filósofas más importantes, las que dieron el puntapié inicial, lo fueron en el primer mundo, imagínense que no era la misma la situación de la mujer, que ya de por sí era negativa en el primer mundo, lo que podía ser, por supuesto, de manera incalculable y abismal en América Latina, además por el cambio de color, de negritud, etcétera, etcétera. Estaban casi en el subsuelo de- del conocimiento. A fuerza de lucha, a fuerza de pensamiento, introducen lo que se llama la teoría del punto de vista. ¿Y qué dice la teoría del punto de vista? La teoría del punto de vista dice que, y referida al conocimiento, dice, todo punto de vista es vista desde un punto. Es la vista desde un punto. Todo punto de vista es la vista desde un punto. ¿Qué está queriendo decir? Que lo que yo percibo de la realidad, lo que percibe cualquiera de la realidad, es mi, porque yo soy yo el que estoy mirando, mi punto de vista es la vista desde un punto. Esto significa que eso que yo estoy mirando desde mi lugar también puede ser visto y es visto y debe ser visto por otro, pero desde otro lugar. B también tiene un punto de vista sobre esa realidad, pero ese punto de vista es la vista desde un punto, que no es la mía, y la mía no es la de él. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que la realidad que yo miro desde acá no puede agotar nunca mi percepción X, porque tengo que sumar o debería sumar la que tiene B, que lo está mirando, y no hay otra forma, no hay otra manera. El conocimiento es situado, porque somos seres situados. No hay manera de conocer que implica, me puedo poner en muchísimos lugares, porque dice Héctor en el trabajo, yo no me puedo desituar, salvo que lo hagamos en un ejemplo imaginario o jugando, ¿no? Jugando como en el ejemplo del aula. No me puedo desituar, no me puedo poner en otro punto de vista. Pero además, y esto ahora lo vamos a ver con la placa, ellos no solamente dicen que el conocimiento es situado, sino que la objetividad es imposible. ¿Por qué la objetividad es imposible? Porque dice, lo único que puede conseguirse es un objetivismo fuerte. ¿Por qué la objetividad es imposible? Porque el sujeto cuando conoce, y esta es una enorme crítica que se le hizo a la ciencia, aunque la ciencia no modificó en esto y sigue manejando con esas variables. Por eso dice que el conocimiento no puede ser neutral. Nunca un conocimiento es neutral, porque el que conoce introduce en aquello que conoce su propia situación, y su propia situación está básicamente compuesta, entre otras cosas, por valoraciones. Este pensamiento, estas filósofas dicen, no hay manera de conocer algo sin incorporar al mismo tiempo que se conocen lo que se conoce nuestras propias valoraciones. Por eso es esta situación y por eso la imparcialidad es prácticamente imposible y por eso la universalidad del conocimiento científico no es más que una ficción. Pero además dicen lo siguiente,
incorporan este dato. Sí, lo que se conoce mal, pero no se conoce bien por un defecto que no tenga que ver con la mala fe, ellas dicen, se puede mejorar la percepción de la realidad si se busca el punto de vista de aquel que está enfrente mío. Porque aquel que está enfrente mío, y las filósofas feministas hablaban, por supuesto, de las asimetrías de poder que hoy existen, incluso en muchos lugares entre opresores y oprimidos. Después lo vamos a ver esto cuando veamos probablemente en la próxima clase después del examen. Dice, se tiene que nutrir, y el conocimiento se tiene que nutrir no solo con el conocimiento del opresor, sino con el conocimiento del oprimido, porque el oprimido está en mejores condiciones para entender la realidad que aquella que tiene el opresor. Ellos decían, el colonizador desconoce casi totalmente los vaivenes de la vida del colonizado. El colonizado, que no puede exponer su punto de vista, no solo conoce lo suyo y cómo se ve oprimido, sino que también conoce mejor, porque tiene que subsistir, el del colonizador. Es decir, eh, están de alguna manera en mejores condiciones para aportar su visión para conocer la realidad o para mejorar, cuando digo conocer la realidad en estos casos concretos de carácter político-social, para saber cómo generar una convivencia o una institucionalidad adecuada. Me refiero a eso, ¿no? Acá tengo que especificar un poco mejor lo del ejemplo. Bien, ¿y en qué consiste la situación? ¿Qué es la situación? La situación está conformada por muchas cuestiones. ¿Sí? Ahora lo podés leer o me lo podés pasar, Marina, o leerla y la vamos desgranando entonces. Sí, sí. La condición situada del ser humano Sí, dice natural, sí, cultural, sí. tópica, histórica y personal. Bien, todos estos datos hacen en la situación. Vamos a ver ejemplos de lo que sería una situación o, como dice Kant, nos empezamos a familiarizar con este término, lo que se llama la facticidad, lo que es de hecho en el mundo, en la realidad, lo que es de hecho, lo fáctico, que constituye la situación. El momento en el que se nace o el momento en el que se vive y se conoce. La diferencia es abismal para entender la realidad entre una persona, entre un griego del siglo II después de Cristo a un medieval del siglo VI o un contemporáneo del año 1900. La época eh, 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 hace que la percepción sea completamente diferente o distinta. El lugar donde se visualiza, por ejemplo, no es lo mismo, nunca podría ser lo mismo la visualización de alguien que está en una situación, por ejemplo, viviendo en un país del primer mundo, Suiza, a alguien que está viviendo, por ejemplo, en la frontera del Perú con Bolivia. Um, es imposible que lo que se visualiza pueda ser lo mismo en punto a realidad. Eh, prestemos atención a esto, recordemos esto. Estamos diciendo que la visión reductiva lo que suele tener, no significa que lo tenga siempre, lo que puede tener es una lectura real de aquello que se ve, pero solamente en cuanto a porción de la realidad. ¿M? Pero no puede tenerlo
de aquello que está en las antípodas, como en el ejemplo de las culturas y los países que le acabo de decir recién. La lectura que puede tener alguien que vive en Suiza en porción de la realidad puede ser correcta, pero no podría tenerla nunca de la realidad en totum, porque, por ejemplo, no está ubicado en el Perú, en el límite, en algunas localidades pobrísimas, en el límite con Bolivia, cuya porción de la realidad sí es también adecuada. ¿Mm? Veremos después si esto se ontologiza o no, si se pretende ontologizar o no. Sí se hace, se suele hacer desde Suiza. Es que me desconcentré un poco. Entonces, segundo, ya lo vimos, no es lo mismo ser varón que ser mujer. La facticidad o la situación de un varón o una mujer es completamente diferente, sobre todo en Occidente, en donde los varones han sido siempre privilegiados en el acceso al conocimiento, en las formas de impartir conocimiento. eh, la situación cambia drásticamente, totalmente. ¿Mm? La la historia personal, el lugar en donde uno se formó, los marcos categoriales que se han incorporado en el hogar, en la familia, en la escuela, en el aprendizaje, en el momento, en la cultura, son diferentes. No es lo mismo ser un argentino del siglo XVIII que en la actualidad. Completamente diferente la lectura. No es lo mismo una facticidad o una situación de aquel que sabe leer y escribir, de aquel que no lo sabe hacer. Tópica, dijimos, natural, no es lo mismo nacer en un país donde institucionalmente el bienestar es moneda común, que nacer en un país que ha sido sus habitantes durante muchos siglos oprimidos. ¿Mm? Este ejemplo creo que ya lo había dado a colación de otra temática. No puede ser la misma, no puede ser la misma la situación, el lugar de mira que yo tengo. ¿Mm? Tópico natural, no, ya no recuerdo, pero la formación que uno tiene, el lugar o la situación de una persona con estudios, con conocimiento, no puede ser la misma de aquel que no ha tenido acceso a aprender otros idiomas, a estudiar, acceso a una educación superior. No puede ser nunca, nunca su visión o su situación la misma. La cuestión es que este dato se desconoce y se cometen, voy a tratar de sintetizar, para que me alcance el tiempo, y el error se produce en ontologizarlo, en considerar que es la única verdad, lo que yo veo, esto es lo más frecuente, y esta ontologización de la realidad me puede llevar al absolutismo. Yo veo la realidad, esta es la realidad, quien no la ve así está equivocado, y poner en movimiento todos los mecanismos que hacen que alguien que se cree que tiene la verdad y solo puede tenerla de una dimensión muy pequeña, si es que la tiene, pretende hacer valer esto por múltiples medios respecto de los otros. El ejemplo típico, o el ejemplo que no sé si típico, hoy hay muchos, pero podría dar como importante, es aquel que decía que hay un micrófono abierto, no. Ya, no he escuchado absolutamente nada, no sé qué había ahí. Eh, Vuelvo, difícil concentrarse. Ayúdeme, Marina, que estaba el ejemplo que les Con los estaba derivados contando. empíricos, con el absolutismo ibas a llegar Sí, al fanatismo. bien, sí, que era, el ejemplo que quería dar era
cuando se produce la colonización, y viene la invasión de los españoles y traen la religiosidad, en vez de confrontar las lecturas sobre lo religioso que tenían los habitantes de los pueblos originarios, directamente como les parecía que no tenía ningún punto de conexión con la religión católica, lo que hacían era eliminarlos o perseguirlos o matarlos. Y si eso no es manera de confrontar, sino imponer una religión que ellos creían que era la única y era verdadera. Algo que hay que aprender, que no se enseña mucho, que la verdad puede tenerse en manera limitada, con pretensión, cuando se discute, cuando se confrontan argumentos, cuando se escucha, cuando se contraargumenta, cuando se presentan pruebas. No, no tiene nada que ver con el mundo del derecho, con el mundo de la racionalidad, con el mundo del encuentro, del diálogo, el anatema, el insulto, la descalificación que no tiene nada por detrás. ¿M? La verdad solo es el resultado de la confrontación. Por eso, y para ir cerrando lo del reduccionismo, dice Héctor, ¿cómo resolvemos el problema del reduccionismo? La única manera de resolver el problema del reduccionismo es uniendo, cotejando, confrontando los diferentes puntos de vista que ineludiblemente tiene que haber sobre cualquier cuestión. Es uniendo, sería como tratar de armar las piezas de un rompecabezas. Todos podemos tener una parte, una dimensión adecuada a la realidad, pero nos falta, si lo tenemos, pero nos falta todo lo otro. Y eso todo lo otro, confrontándolo, uniéndolo, el diálogo y el encuentro propician el acceso a la verdad. Esto es lo que no hacemos habitualmente y por eso es que estamos tan alejados en muchísimas cuestiones. Nosotros estamos trabajando hoy acá sobre el derecho, en muchísimas cuestiones a nivel social. Ejemplos de reduccionismo en el derecho son muy sencillos. La reducción del derecho a la ley. Ese es el típico, el clásico. ¿La ley es parte del derecho? Sí, por supuesto que la ley es parte y es una dimensión del derecho, pero es una de las muchísimas dimensiones, multiplicidad de dimensiones que el derecho tiene y que la lectura, la teoría dominante y vigente y hegemónica nunca percibió. También la reducción del derecho exclusivamente a la de un conflicto que se resuelve o un litigio que se resuelve a través de un tercero. El derecho es conflicto, el derecho es, como decía Héctor en el fallo, el derecho no es conflicto, es otra cosa. No son duelos que se resuelven y el que gana tiene éxito, y en el derecho lo que hay que tener es éxito que implica imponerse a otro. No, eso no tiene nada que ver con el derecho. Es sí una parte, pero falta muchísimo más para poder acercarnos a un, a una idea más perfilada con pretensión de la verdad del derecho. De esta manera se puede superar o vencer este mecanismo que está presente en todos los momentos. Um, Desde una charla fútil o de café o hasta una investigación más seria, porque la investigación más seria, si se convierte en una investigación monocausal, como suele ser lo frecuente, hoy se exige la transversalidad en los conocimientos, pero es algo que todavía está en ciernes. Hay que aprender esto, hay que entender esto. Esto es lo que hay que incorporar, concientizar, porque si esto no se incorpora y esto no se concientiza, en última instancia el resultado es efectivo para nosotros, para el derecho y para la sociedad. Un ejemplo, cierro con esto, lo de reduccionismo. Un ejemplo creo que cierto, lamentable y patético es cuando se discuten, cuando nosotros discutimos de manera colectiva, cuando una sociedad como la nuestra intenta discutir de manera colectiva.
es patético, porque la discusión implica hablar y podría hablar alguien y no estar presente la otra contraparte, porque no está presente la otra contraparte cuando habla el otro o delibera el otro, esta parte no está presente. En conclusión, tenemos dos puntos de vista que no tienen la más mínima intención de confrontarse, cotejarse, contraargumentarse, cambiarse, dejarse de lado si es mejor el otro y a la inversa, sino a su tiempo pretender imponerse como la única verdad. Y el resultado, lo único que se llega es, como les he dicho en varias oportunidades, como defecto de la deliberación, simplemente un número. Bueno, lejísimo, esto lejísimo de una solución posible o potable para un reduccionismo que hoy lamentablemente infecciona por todas partes de la sociedad en la que vivimos. Em, Esto entonces, resumido, porque nos estábamos quedando sin tiempo, ya estamos en la hora, en el final, para el tema de reduccionismo, lean, si ya no lo han leído, es muy interesante y no es muy extenso el artículo sobre Héctor en esta cuestión. Las dejo para que cuenten o den los últimos detalles, recordándolo que el lunes que viene va a ser la evaluación, ¿no? Sí, chicos, va a ser con la misma modalidad que el parcial anterior, va a ser a través de la cátedra virtual. También son 20 preguntas y va a durar 40 minutos. Como la otra vez, nos encontramos 10 minutos antes acá en el Teams. 18:40 nos encontramos acá y a las 18:50 va a empezar el examen por la cátedra virtual. Va a tener en cuenta, lean bien las preguntas, los 10 minutitos previos igual lo volvemos a repetir, tienen que leer bien las preguntas porque una vez que pasan a la pantalla siguiente no pueden volver para atrás. Pero no mucho más que eso, son todos los temas que dimos en estas últimas clases. Desde que tomamos el otro parcial hasta ahora, entran todos los temas. Buenísimo, Bien, profe, muchas gracias. No, por favor, Muchas recuerden gracias. también que cuando terminan el parcial no les va a aparecer la nota, sino que la subimos al otro día o al otro. Y durante el parcial vamos a estar acá con Carlos y Pau, así si tienen alguna consulta o una inquietud de último momento, vamos a estar ahí para responderles. les Les deseamos mandamos un saludo, buen fin de semana un buen largo fin de y semana y nos Gracias. vemos el lunes. buenos días de estudio. Gracias. Hasta Igualmente. luego. también. Chao. Hasta luego. Chao, Chao, gracias. gracias. Adiós. Bueno, ahora sí. ¿Cómo anda Escucharte. el cumpleañero? ¡Feliz Hola. cumpleaños! Gracias nuevamente. ¿Cómo Gracias. andás? ¿Cómo lo Bien, estás bien. pasando acá dando clases, trabajando? Muy bien, Y como, sí, es la mejor manera de pasarlo. muy bien, muy bien. ¿Cómo Justito andás? llegué. Bien, bien. Sí, Llegué medio justito.
No, pensé que me iba a sobrar el tiempo, pero no, Ay, y llegamos con los estuviste juegos. también en el trabajo. Ay, pobrecito, todo el día trabajando estuviste al final. Sí, sí, Por vine para favor. acá y ah, Sí, 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 sí. seguimos, Bueno, seguimos. ahora comer rico por lo menos. Y sí, sí, hoy, Bueno, hoy picamos alguna cosita, muy bien, dejamos muy bien. lo más fuerte para la noche. Muy Eh, bien, perfecto. eh, sí, buenísimo. Espérate, buenísimo lo que mandaste hoy. Ah, a ver, ni que ningún documento que circule en internet te saque la alegría de este No, día. claro, claro, claro. Buenísimo. Que nada opaque este día, ni Esa eso. esa estuvo genial. Anoche cuando lo vimos, ay Dios, decía, no lo podía creer, me moría de risa. Bueno, sí, era obvio, va, qué sé yo, es evidente que pasan esas cosas. ¿Qué va a ser? Está en el top de los saludos. Quedó en Muy bien, muy arriba. bien. Espero que lo hayas cumplido. Nada Sí, más. no, sí, 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 Bueno, genial, genial. son cosas, son como sensaciones diferentes, ¿no? Sí, sí, Hasta sí. el año pasado completamente diferente. La sensación, no, si tuviera que explicarlo, no sé si pudiera, pero completamente diferente pero bien, bien, Bueno, sí, para sí, bien. sí, sí. Bueno, 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 muy Y bien. no, les mandé eso porque me estaban, no sé qué estaba mirando. Sí, Y por ahí veo, creo que fue el algoritmo, ¿viste? Te va sí, sí, tirando. sí, sí, Y tal miro cual. Duco y Duco, no sé, bueno. Sí. Preguntario, digo, preguntario. Ah, Bueno, me pongo a mirar filosofía del diálogo, preguntario, a ver. ay, por Y, favor. y si bien no sé si vos notaste, si bien no es que te aparece completo, porque lo que ellos quieren es que vos te suscribas y pagues, Sí, sí, cuando vos sí, vas moviendo vas moviendo de a poquito, sí. te Va va, bajando. no se va y vos vas despacito, vos vas moviendo todas Sí, las. sí, sí. Sí, Y yo yo lo digo, vi, yo lo mirá, vi. Vi las y preguntas. Algunas las tenemos actualmente, otras no. sabés que me suena el apellido, no encontré en el correo, después me olvidé, te iba a preguntar a vos que rastreás, y si A no la ver, no ¿quién encontrás vos, era? no está ¿Quién en el era? mundo, Paula Albarracín, me suena a Ah, mí. sí, me suena. Sí, Me sí, suena sí, me ese suena, me nombre suena. apellido, sí, sí. Es Sí, la me suena. encargada, dice Me que cuando suena ponen y el no es nombre, muy de hace y tanto, porque a mí me quedan sí, por los presentes, eso me voy acordando y no puede es de ser, hace tanto. sí, puede ser 2004, ¿no? Podría ser 2003, 24. 2000, sí, 2004. Eh, Las puede ser ganas que tenés de que sean 20 menos, ¿eh? 23, Justo podría hoy. ser, puede ser 23 o, sí, vos sabés que puede ser Sí, 23 puede o ser. 24. Sí, Después me subió voy a fijar. varias, Yo subió pensé, varias. anoche cuando lo vi, pensé que te lo había mostrado tu compañero de trabajo, ahora alumno, que te había Ah, avivado, que te dijo, mirá que circula esto. Dije, mirá qué bien. Y no, lo no, encontraste vos solo. ¿te Él acordás sigue jugando ahí de Cayetano. te acordás que hablamos, pero no te acordás que hablamos hace poco, me parece, estuvimos hablando de eso, no sé Sí, sí, sí. quién Y te sí, parece siempre que son las sospechas. me parece que están apareciendo Sí, sí, en, sí. ok. Pero Bueno, digo, ¿qué pensará, no? En la cabeza que uno pensará, yo digo, uno con 24 25 años, pensará que puede ser útil pasar un no, examen bueno, para que sí. tipo copy, ¿no? ¿Cuál es la idea en la No, bueno. cabecita? Digo, En capaz que a ese, esa edad, en, no, sí. En ese momento lo único que quieren es aprobar materias a lo que dé y nada más. Lamentablemente es así. pero Hay algunos que claro, no, y lo mismo que me doy cuenta en la asistencia. Recién estaba mirando, me llamó mucho la atención una chica que entró
Se conectó y a los 10 segundos se desconectó. Y estuve toda la clase viendo si se volvía a conectar. Y Pero no no, se dieron cuenta que no. Así que les ahora voy a dije, prestar atención también mucho sí, al rato. Recién estuve viendo la asistencia de lunes, que todavía no la pasé, y hay una, obviamente que le vamos a poner ausente, que se conectó solamente, ya te digo, 8 segundos. claro. Y después Mm. digo, bueno, capaz que se le desconectó y volvió a conectarse, no se conectó más. Así que nada, ahora estoy ahí, ahora quiero pasar la lista de hoy para ver Mira, claro, mira que si les llega a aparecer. dijimos, ojo que el sistema toma el de cuando Sí, sí, entran, sí, cuando salen, cuando entran, sí, está bien, sí, podrán arguir alguna vez que sí, sí, se me sí. fue internet, pero qué justo, entraste, se te fue internet No, más y vale, más vale, más había una vale. chica que escribió que dijo que se había, no, en realidad confesó, dijo no me pude conectar por no sé qué motivo. eh, Y porque daba algo de las prácticas penales, no sé, alguna Ah, historia claro. de esa. Ah, sí, del Y PUP. entonces sí, ¿Qué? digo, bueno, no presentes nada, guardalas y tenés que justificar alguna falta, sí, acompaña una constancia, porque Y dijo, sí, ahora no la acompañes, guárdatela porque si llegás a quedar libre, sí. te va a servir para justificar una falta, ¿no? Ahora voy a chequear la lista de ahora porque tenía acá la lista, o sea, los que estaban en jaque con la clase del lunes. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas que Sí, tenían 6 faltas y un chico que tenía 7. Y ya hoy tenía, estuve mirando sí, para la de ahora, el chico que tenía 7 no lo vi conectado. Igual ahora voy a chequear bien con la lista porque capaz que estaba pobre y ya. todo bien. Y después de las chicas que tenían 6, hay 2 que no las vi conectadas y hay otros 3 que sí. Pero bueno, ahora voy a chequear ¿Y, eso y les y mando qué, mails. y qué hacemos? Que si en ese caso les decimos que justifique. A Gianni, que es el chico este, si hoy no estuvo conectado, le voy a decir que justifique, que ya tiene 8 faltas, que en ese caso no va a poder rendir el parcial Que del lunes. justifique, porque claro, si no presenta certificado, Sí, sí, lo sí, no puede rendir el suspendemos, parcial del el, lunes. lo, sí, lo suspendemos el lunes, ya lo Sí, sí, suspendemos sí, directamente. sí, Igual sí. si corroborás que estas chicas, eh, Sí, las chicas llegaron a 7 y se pueden tener hasta 7, así que no las ah, podemos. hasta 7 puede tener que, Exactamente. la octava es la que tienen que La octava es justificar, la que está queda bien. afuera. Pero ya saben, ya No, saben que sí, ya saben que sí. están ahí. Sí, obvio, obvio, eh, obvio. Obvio, obvio, eh, obvio. Tal cual. seguro. Em, bueno, ¿te parece? No sé, ¿te parece de pensar alguna? Yo estaba tratando de ver, porque no es tan fácil hacer una pregunta sobre la base de lo, De los o, fallos. claro, o es un poquito más difícil que hacerla de los otros temas, pero alguna, me parece que alguna vamos a tener que pensar. Sí, 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 porque tenemos Para que sacar un par cuatro, de las pensamos de crítica. cuatro, ¿con cuatro me dijiste o Sí, sí, con 4 está bien. Con 4 está cuatro bien preguntas? porque de crítica eran 3 o 4. Incluso, claro, incluso, Sí, de ideología también se puede sumar. sí, sí, sí. Estuve pensando bueno, más o menos, me voy a poner más mañana, Sí, 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 a tranqui. ver Yo el fin de me voy a poner a hacerlo, así que y, des- tranqui. y después te paso, tratar de ver alguna que tenga opciones, varias opciones y otra por ahí Bárbaro. si verdadero o falso. ¿Eh? Genial. Listo. Dale, dale, buenísimo. Bueno, Carlos, Bueno, disfruta entonces mucho. gracias. Anda a comer algo rico. Deja de Sí, trabajar un rato. gracias de vuelta por el saludo, que aparte de lo afectivo que lo tiene, yo sé, Siempre, de la siempre. originalidad, eh, me mató la Por lo originalidad menos te del, saqué una sa- sonrisa. del saludo, sí. Seguro. Bueno, Bueno, Carlos, un abrazo enorme. Feliz listo, cumple. Chao. gracias. Vamos.